Recordar al comandante Chafik Handal no es cuestión de coyunturas o de días específicos, eso sería un grave error. Recordar al comandante Chafik Handal es cuestión de ser congruentes y consecuentes todos los días, porque cada día de su vida lo dedicó plenamente al proceso revolucionario de El Salvador. Su firmeza ideológica, su lealtad y fidelidad a la revolución salvadoreña es innegable e incuestionable, después de tantos años de su partida física y del ataque de los enemigos del pueblo salvadoreño. Escuchar al comandante Chafik Handal demanda revolucionar y reafirmar el compromiso individual y colectivo por la causa revolucionaria. A continuación vamos a escuchar una pequeñísima parte de la intervención de Chafik Handal en una escuela política en el municipio de Soyapango. Estoy estudiando porque son preguntas que todas pegan en el clavo, así que no andan, digamos, disvariando. Se ve que han estado en la escuela y eso es digno de felicitar. Sobre la primera, pregunta, ¿cuáles son los pasos concretos para llegar al socialismo? Miren, nosotros estamos planteando el FMLN, que estamos en la fase de la revolución democrática y que el desarrollo de la revolución democrática sienta las bases que van permitiendo pasar al socialismo. Sin embargo, sobre este tema, yo quiero plantear lo siguiente, es una discusión que tenemos que abrir en el frente. Esa caracterización de revolución democrática ahora está siendo puesta en cuestión. Hugo Chávez está hablando de otro concepto, yo creo que es más correcto. Dice democracia revolucionaria, no revolución democrática, sino democracia revolucionaria. Creo yo que esto es más correcto, por razones. Una, porque la idea de una revolución democrática que es como una etapa, termina esa etapa y luego se pasa a la otra, históricamente está demostrado que esas etapas no se producen en la realidad. Que hay un curso de desarrollo sin solución de continuidad. Segundo, porque no subraya ese concepto, no subraya suficientemente que condición esencial para asegurar todo ese desarrollo e ir hasta el socialismo y más allá es que las fuerzas revolucionarias estén en el poder. Por eso es que puede avanzarse ininterrumpidamente. Por eso es que allá en Venezuela hoy se han planteado construir el socialismo que Chávez ha llamado el socialismo del siglo XXI, para diferenciarse de otros modelos que fracasaron. Y para volver al concepto original de Marx y Engels, según el cual no habría un solo modelo de socialismo, sino que habrían diferentes modelos de socialismo de acuerdo a las condiciones históricas y a las peculiaridades de los países y de las regiones donde se desarrolle y de acuerdo a la situación internacional que rodea a cada revolución. Sin embargo, después de la Revolución Rusa y sobre todo después de la muerte de Lenin, se adoptó una rigidez en los conceptos y se elaboró un modelo de socialismo que hemos llamado socialismo de Estado, en donde el Estado era todo, lo cual terminó debilitando y por último hasta eliminando la democracia, la participación del pueblo, de los trabajadores. Y eso es el factor principal que determinó el estancamiento de aquella sociedad soviética
que no pudo por eso absorber los enormes progresos del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, en el terreno científico-técnico, y se fue quedando atrás, a pesar de que ya Marx había establecido que el progreso social tiene como punto de partida el desarrollo de las fuerzas productivas, entendiendo que las fuerzas productivas son los trabajadores, son los instrumentos con que se produce y son las técnicas con que se produce. De tal manera que si se estancó el desarrollo de las fuerzas productivas en aquella sociedad, esa sociedad llegó a la crisis. Y si la población no tenía espacios verdaderamente participativos en ese tipo de sociedad que absorbía todo el Estado, entonces esas son las causas del derrumbe de la sociedad socialista soviética y de todas los países socialistas, ¿cómo se llama? Los sistemas socialistas de los países de Europa Oriental, de lo que se llamaba el campo socialista. A eso se le dio en llamar el socialismo real, es decir, este es el socialismo que existe. No debemos estar discutiendo la teoría, decía, sino que este es el que existe, pues ese que existía llegó a una crisis y a su derrumbe. De tal manera que cuando se habla de una democracia revolucionaria, a diferencia de esta democracia que pregona el imperialismo, para el imperialismo que dice que está difundiendo la democracia en el mundo, esa consiste nada más en elecciones, en que cada cierto tiempo hay elecciones, durante las cuales engañan a la población con las campañas electorales saturadoras de la publicidad, los medios de comunicación, y además hacen trampas en fraude. Miren, les voy a contar un fraude reciente. Cómo se aprobó el TLC en Estados Unidos. Aquí callaron todo eso. Según el reglamento del Congreso, cuando se abre a votación un tema, una ley, la votación no puede durar más de 15 minutos. Ahora, el presidente del Congreso, republicano, el tipo del grupo de Bush, mantuvo abierta la votación durante cerca de hora y media, porque durante ese tiempo estaban presionando, amenazando y en algunos casos comprando con dinero a los congresistas que estaban en duda y aquellos que querían votar en contra. Primer fraude. Segundo, bueno, un fraude mezclado con dinero, con pago. Segundo fraude que cometieron. La mitad más uno de los congresistas de los Estados Unidos son 218, porque la totalidad son 435. Pero el presidente del Congreso cortó la votación cuando se llegó a 217. Y 217 por el sí, es decir, por la aprobación del TLC. Y 215 por el no. Es decir, que no hubo la mitad más uno. Pero, tercer fraude. Un congresista demócrata inmediatamente después protestó. Este es un hombre de nombre Michael Stanley. Protestó porque su voto, que había sido en contra, lo pusieron a favor. Es decir, que lo que había es un empate, porque si se le quita uno a 217
y se le pone a 215, que era donde realmente correspondía, estaban empatados. Cuarto fraude. 2 congresistas que iban a votar en contra, pero que estaban fuera de la sala, le ordenaron a la seguridad, a los policías de ahí del Congreso, que no los dejaran entrar. Y les impidieron votar porque iban a votar en contra. Todo eso se denunció en Estados Unidos. Allí están llevando esto al Tribunal de Ética. Bueno, o sea que estos bandidos de aquí tienen de dónde aprender, ¿verdad? Es de la democracia. Si solo hablamos de democracia, estamos haciéndoles el juego. Por eso yo creo que hace bien Hugo Chávez cuando dice democracia revolucionaria, con apellido. Y el concepto de revolución democrática no refleja bien todo esto. Por eso yo creo que debe modificarse. Porque esa es la transición hacia una sociedad más justa, hacia la construcción de una sociedad socialista. La primera premisa, pues, la primera condición es que las fuerzas revolucionarias socialistas tengan el poder en sus manos. ¿Cómo llegar al poder? Bueno, en Cuba llegaron combatiendo. Con las armas en la mano. En Nicaragua también. En Venezuela llegaron por medio de elecciones. Y ya han transcurrido más de 7 elecciones y siguen ganando las elecciones. Mientras yo estuve hace poco en Venezuela, hubo una encuesta en que Chávez tiene el 70%, a pesar de que tiene 8 años de estar gobernando. No se ha desgastado, al contrario, ha ido creciendo el apoyo. De tal manera que ese es el primer paso. El poder. Llegar al poder. Llegar al gobierno y transformar la llegada del gobierno en poder. El tema de la vía de la revolución, hoy estamos transitando por la vía electoral, pero no está escrito definitivamente cómo será. Eso depende del choque de las fuerzas revolucionarias y las fuerzas de la reacción. Hay que estar abiertos. Hay que estar abiertos. También sería una equivocación, y hay algunos que empiezan a cometer ese error, que dicen, no, si es que eso no se va a poder hacer, es que de una vez tomemos las armas. Quedarían aislados. Porque una cosa es que haya un pequeño grupo que llegue a esa conclusión, y otra cosa es que el pueblo llegue a esa conclusión. Y ese pequeño grupo puede correr el riesgo, como se corrió en tantas ocasiones en América Latina durante los años 70 y los 60, que pequeños grupos creían que si se levantaban en armas, si iban al monte, inmediatamente iban a ser seguidos por todo el pueblo. Pero ya Lenin había advertido sobre eso y decía, hay que llevar al pueblo a hacer su propia experiencia y aprender por su propia experiencia sobre el camino de la revolución. En los años 70 hubo, por un lado, en nuestro país, algunas organizaciones revolucionarias que se pronunciaron por la lucha armada y empezaron a realizar acciones armadas desde el año 70, y otras, el Partido Comunista, que estuvo desde el principio claro en que llegar al poder en El Salvador no sería posible sino por la vía insurreccional, así decíamos, pero que para eso era necesario que el pueblo hiciera su experiencia.
La gente estaba entusiasmada con las elecciones. Había que llevar al pueblo a hacer su experiencia. Y lo llevamos. En 2 ocasiones se ganó la presidencia por la Unión Nacional Opositora, una amplia alianza, y simplemente se robaron las elecciones. Ya la segunda vez, que fue en 1977, la mentalidad de la gente viró. La lucha armada se convirtió en una lucha popular. Por eso es que pudimos hacer una guerra tan larga sin que pudieran derrotarnos, a pesar de que los norteamericanos estaban financiando, armando al ejército, conduciéndolo. Y a pesar de que vinieron aquí militares de distintos países. Les quiero contar entre paréntesis una anécdota. Ahora que yo estuve en Cuba y andaba allí, también Hugo Chávez, acompañado de sus ministros y jefes militares y otros funcionarios y cuadros políticos, ahí andaba entre otros el general Baduel, jefe actual del ejército, no el jefe de todas las Fuerzas Armadas ni el ministro de Defensa, sino el de del ejército, de la infantería. Entonces tuve ocasión, nos encontramos ahí en una cena. Baduel. Entonces él me dijo, yo estuve allá en El Salvador combatiendo en contra de ustedes. Y le pregunté dónde y en qué tiempo. Y me dijo, allá por Torola, que hay un río allí, después hay una población. ¿En qué tiempo? Me dio el tiempo y le dije, yo estaba allí. Estábamos en el volcán Torola y teníamos campamento. Y por ese tiempo destruyeron la pequeña ciudad esa llamada Torola. Le pusieron dinamita, explosivos, casa por casa. Porque consideraban que esa gente era simpatizante nuestra. Solo dejaron en pie 2 casas que eran propiedad de unos parientes de jefes militares. Esas son las únicas que dejaron en pie. Le dije yo. Entonces me dijo, sí, yo recuerdo bien eso. Ahora es que estaban, ¿y por qué estaban ustedes allí? Es que no habían mandado el gobierno de Venezuela, que es un gobierno demócrata cristiano. Los había mandado asesores. Y claro, dice, a nosotros casi no nos hacían caso, le hacían caso a los gringos, a nosotros no. Pero bueno, ellos anduvieron aquí. Y hay que recordar que estuvieron aquí también los israelitas en labores de inteligencia, el Mossad. Estuvieron aquí militares argentinos, enviados para combatir contra el pueblo salvadoreño, contra el FMLN. ¿Qué no pudieron derrotarnos? Porque tenía raíces ya en el pueblo salvadoreño, raíces populares. El pueblo había llegado a la conclusión que esa era la vía de la revolución. Entonces digo, en esta cuestión de la vía, hay que eludir ese tipo de discusión. Si es la vía electoral, si es la vía armada. Esa era la discusión de los años 60. La vida la superó. Cuando fue derrocado Allende, mejor dicho, cuando llegó Allende por vía electoral, hubo un auge de la idea de que la revolución debía ser por la vía electoral. Cuando derrocaron a Allende, al revés, eso comprobaba que no podía ser por la vía electoral, que solo por la vía armada. Pero bueno, ahí está Chávez. La vía electoral. ¿Quiere decir entonces que en todas partes será por la vía electoral? Tampoco ese es un error. Lo único que demuestran estos acontecimientos es que no debe dogmatizarse, no debe convertirse en dogma ninguna de estas tesis, que los revolucionarios tenemos que estar abiertos y analizando concretamente la situación nacional, la situación internacional, que es el entorno en que se desarrollan los acontecimientos en cada país. Y que eso es lo que define, en fin de cuentas,
cómo y cuándo y cuál será la vía de la revolución. Por de pronto nosotros estamos luchando en las elecciones y hay que ganarlas. Y las próximas elecciones nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, no tanto y no solo por ganar cargos, sino porque el resultado de esas elecciones de marzo será muy importante, será determinante para derrotar toda esta conspiración contra el FMLN que han montado desde que llegó Sácar y desde antes, tratando de debilitar, de desprestigiar al partido y tratando de quitarle diputados, llevándose, arrancándole gente vacilante y oportunista y presentando eso como que el frente se está desmoronando.